Bueno, hace muchos años. Yo era un muchachito ya, mi familia quería, me hablaban siempre del sacerdocio, mi abuelita, y yo entré con los padres paulinos antes de llegar a los 13, 14 años, ¿no? Allá en Florida, en Buenos Aires. Después realizó todo mi secundario, después el de filosofía y teología, junto con griego y latín y demás materias para el sacerdocio, la pasé allá. Luego, el último año, en 1951, lo pasé con los padres redentoristas allá en Villa Allende, en Córdoba. Y de ahí, el 2 de diciembre, Monseñor Lafite, Fermín Lafite, me ordenó sacerdote en la capilla del seminario de Córdoba, ¿no? 1951. Claro, me pidieron de hacer una novena de San Roque en agosto, vine, y en ese año, no sé qué año fuera, en el año 78 habrá sido, me encontré con el señor Saspe, que me pidió si pudiera venir un tiempo acá en la parroquia, y bueno. Sí, es un tiempo bastante prolongado, gracias a Dios. Un año más o menos, que se prolongó 18. Cuando el primer año, no sé si el segundo y tercero, que vine acá, tenía que atender, además de Marisana, Piamonte. Claro. Y una vez por mes también Landeta. Cuando se hizo la ruta de Pellegrini a Landeta, entonces me sacó el obispo, el pueblo de Landeta, y me dejó tan solo con Piamonte y María Susana. Claro. ¿No? Pero yo varios años, pero me tocaba siempre camino de tierra. Claro. De aquí, yo conté, de aquí a Landeta había 45 kilómetros más o menos de tierra, y siempre que iba a Landeta, a Piamonte, o con barro o con polvo, ahí no me salvaba, ¿no? Me acuerdo una vez, quería ir a Piamonte, tenía que ir, porque era el jueves, y me apuré para llegar rápido, se venía la tormenta, pero yo iba al encuentro de la tormenta, al encuentro mío. Y nos encontramos los dos y fui a una ¿cómo se llama? A la cuneta. Claro. O a veces me venían a buscar con un jeep. Claro. Me acuerdo cuando en un jeep vivieron hasta Piemonte, porque venía por otro camino del otro lado de la vía, claro, no por este. Yo lo que noto es un vacío, por eso estos ruidos de la música sincera es porque está digamos vacía adentro. Dice, canta los vacíos suenan mucho, ¿no es cierto? Hay que rogar mucho a Dios para nuestra sociedad, para que no se deje vencer por el facilismo, el mundo light, dice, ¿no es cierto? De esa frase de Jesús que dijo a San Pedro, que no había cosechado nada, no había pescado nada la noche, pero dijo, sobre tu palabra, Jesús dijo, navega mar adentro, echa en las redes. O sea, navega mar adentro, métate en el mundo actual y echa en las redes, a ver, había falta más vocaciones, también sacerdotales y eclesiásticas, más gente que trabaja con gente líder de la juventud que hace falta, ¿no es cierto? Todo eso. Porque uno tiene que acercarse a la gente y la gente se acerca. Yo veo con los chicos, cómo han cambiado muchas cosas también. Los chicos se acercan con confianza. A mí vienen ahí, les doy el caramelo para que me digan los 10 mandamientos, o el acto de contrición. El deseo de servir a los demás.
Claro. Y no hay cosa tan linda como servir a los otros. Es cierto. Porque Jesús lo dijo, no hay mayor alegría que el que da. Tiene más alegría el que da que el que recibe. Sí, yo recuerdo eso especialmente del 8 de diciembre, que también es una fecha tan especial de la Virgen, y que él venía a almorzar con nosotros después de haber celebrado la misa, y trajo el díptico de Jesús Misericordioso, que no sé quién se lo había dado, y él leyó las promesas de esta devoción y dijo, tenemos que empezarlo acá, en la parroquia. Eso era el 8 de diciembre, y después en febrero del 90 empezamos con Valeria Garavaglia. Nos juntábamos los viernes a las 7 de la tarde y no sabíamos demasiado cómo hacer. Fue una decisión importante en este año que se celebra justamente el año de la misericordia, recordarlo a él, que quiso empezar esta devoción. Y después, cuando desde Mendoza pedían juntar firmas para que el Papa, presentarle todo al Papa para que se institucionalice la fiesta de la misericordia, y cuando nosotros le propusimos a él, él dijo, sí, firmen y hagan firmar, porque es Jesús quien lo pide. Realmente los chicos lo requerían. Mariano era chico y yo lo llevaba siempre a misa, y él se iba al altar porque decía que era su amigo, y los monaguillos por ahí, Gonzalo Saglione, lo levantaba y me lo traía, pero él era su amigo. Realmente nosotros tenemos hermosos recuerdos. Él quería muchísimo a la Santa Madre Iglesia, siempre sembraba esas palabras, ¿no? La fidelidad a Dios y a lo que manda la Iglesia, a la palabra que es vida, que la palabra en sí tiene vida, el don de la palabra. Pero una vez contó que tenían que ir a Buque, a algo de catecismo, una reunión, y eran 8 o 10 chicos. Y bueno, y tenía un Renault 12, y cargó 5 adelante y 3 o 4 en el baúl con los pies afuera, me estaba por matar, y fueron a Buque. Todas cosas que él, vamos a decir, después realmente decía, era un niño, ¿no? él Un no niño tenía el grande. problema de decir, mirá lo que me puede pasar, no, él Como creo que siempre creía positivo. mucho en la providencia, ¿no es cierto? Una persona que... Muy positivo. Y por ahí venía y no me encontraba, decía, Lugo, ¿dónde está? Y dice, están trillando, están trabajando, decía, día domingo. Empezamos a charlar y le digo, mire padre, digo, acá hay un tema que tenemos que charlar. Porque digo, yo le quiero preguntar y le quiero explicar algo. Digo, imagínese una cosecha se siembra y se espera 6 meses. Llega el día de trillar, que el maquinista dice, hoy el sábado a la tarde empiezo a trillar, y vos le vas a decir, no, venía el lunes, tipo se va a otro lado, y vos te queda la cosecha de trillar una semana más, hay tormenta, digo. Por eso es que uno trata de levantar la cosecha, porque no es solamente un fruto para uno, ese fruto pagas al empleado, pagas el almacén, hace una serie de cosas que se mueven todo el pueblo. Y bueno, entonces me dijo, bueno, la verdad es que dice, esto yo no lo había pensado, pero yo creo que siendo así, hay que tener contemplación, que se pueda trabajar el domingo, porque no es un pecado ir a levantar un fruto. Ahora, si vos vas a empezar a hacer algo por decir un capricho, dice, no lo veo conveniente, no sé. Y por ejemplo, mi papá, yo creo que hacía como 50 años que no se confesaba, y realmente ya la salud, sabíamos que bueno, tenía problemas bastante serios. 27 de julio, domingo después a la tarde fuimos a misa y el padre me preguntó, ¿qué hicieron hoy? Mire padre, comimos todos juntos porque el cumpleaños de mi papá, de Mariano. Ah, dice, decile a tu papá que cualquier día lo voy a visitar. Sí padre, usted vaya decidido porque ya el médico nos dijo que está bastante seria su situación. Así que bueno, fuimos y realmente con toda esa humildad, con toda esa entrega a Dios, yo creo que realmente era instrumento de Dios, y lo confesó, después le dio la comunión, charlaron un buen rato, tomaron mate, y después cuando el padre Ferrari
se iba a ir, que nosotros ya lo llevábamos, se abrazaron los dos, mi papá y el padre. Lloraron tanto los dos. Y mi papá murió 5 de octubre, día de Santa Faustina, domingo, alrededor de las 2 de la tarde. Para nosotros fue realmente un gran apoyo, no sé, incondicional. Sí. Nos acompañó en los mejores y en los peores momentos. Siempre estuvo presente, ¿viste? Cuando fuimos al bautismo de Juan José, hace un calor terrible. Y Era hacía marzo. poco que el padre Ferrari estaba acá. Bueno, la cuestión es que llegamos a la iglesia, llegó el papá de esta chica con el traje, Juan Carlos Freire, el padrino de Cintia, con el traje, y después llegamos todos los vándalos, camisas desbrochadas, transpirados, ¿viste? O sea, y otros padrinos también con la camisa abierta, con remera. Entonces, el padre Ferrari hizo hacer una reflexión a la gente. Dice, estos dos señores no tendrán calor. Y el obispo, cuando en el entierro, bueno, dijo, no era un buen cura, era un cura bueno. Él siempre veía la parte positiva. Sí, yo te dejaba ir, y después te encontraba también la parte que vos estabas equivocado a veces, pero no retándote, haciéndote ver las cosas. No, realmente Un hombre bueno. un pescador de hombres. Sí, porque él no te iba a pelear. No. Al contrario, no. te iba a buscar la vuelta para que vos entiendas que vos estabas equivocado, con personas que a veces no estaban en condiciones de tomar la comunión o de ser padrinos. Él le buscaba la vuelta para que las cosas funcionen. Y lo que puedo recordar siempre de él es que estaba siempre contento, siempre alegre, una alegría, una bondad extraordinaria, siempre con una sonrisa. Y él siempre encontraba la palabra justa para lo que uno le preguntaba. Era una idea de él y un sueño de él, la capilla del Santísimo, que siempre me decía, ay, ¿por qué no la podremos hacer? Y yo creo que no se animó mucho, en aquel entonces a lo mejor se hubiera podido hacer, porque con él también trabajamos para la torre, para cuando se hizo la torre de la iglesia, también por decisión de él, y estaba siempre atento a lo que uno necesitaba. Como nos decía siempre el padre Marchesini, que nació sin pecado original, porque era como un niño. Y también tengo así algunas anécdotas del padre Marchesini que me contaba cuando viajaron a Europa, cuando fueron que era terrible porque siempre se le escapaba, nunca lo encontraba, tenían que tomar un tren y él no estaba. Entonces él se iba en el tren y después aparecía por el otro lado, no se perdía nunca, pero estaba siempre, era muy aventurero. Y mi hermana tenía una capacidad para preguntarle, pero cosas increíbles de la juventud de él, lo que hacía, lo que no hacía. Y él nos contaba, pero lo que no nos dijo nunca era si se teñía o no el pelo. Aunque no lo crea. El padre era un niño grande. Tenía unas cosas así tan particulares. ¿Estoy bien peinado? ¿Usted me siente olor a transpiración? Unas cosas muy lindas. Él se invitaba solo, enseguida voy a su casa a comer. Lo hacía como un chico. Y después la alegría de saber que él nos entendía en cualquier cosa, trataba de poner paz. No era una persona que se enojaba mucho. Ojo, cuando se enojaba, ¿eh? Después el vinito le gustaba, pero nunca exageraba. Siempre decía, una copa de vino está bien, más no. Vamos a decir, Realmente decía, era un niño, ¿no? él Un no niño tenía grande. problema de decir. Era como un niño. El padre era un niño grande. Yo creo que uno a veces, mirando la sociedad actual, piensa que no hay más remedio, pero para mí pienso que todavía Dios sí tiene esperanza.
Bueno, justamente estando en Buenos Aires le decía, estaba pensando si iría a una casa de sacerdotes ancianos, ¿no? Una hermanita me dijo, padre, usted entra, después de aguante y llega adelante, me dijo. Así que, ¿no? Así me dijo así. Claro, en sí tendría que llegar a una cierta edad, a los 75 años tendría uno, según el código dice, de presentar la renuncia. Pero digo, acá fueron de acá de Mendoza y Piemonte, fueron a Santa Fe al dar un arzobispo para pedirle un sacerdote en el lugar mío, ¿no? Pero dicen, mire, tenga paciencia, no hay. Así que hay que conformarse con lo que tiene, si no, busquen por otro lugar, ¿no es cierto? Dios proveerá, lo importante es hacer, no quedarse estancado. Como le decía, los ángeles le dijeron a los apóstoles, ¿qué hacen mirando el cielo? Dice, ustedes ahora cuando Jesús fue al cielo, en la ascensión. Vayan y hagan algo por Jesús, es lo importante. En cuanto a mí, no sé, si aguantaría un poco más, si no, me ponen en una casita cualquiera y me dejan que descanse en paz hasta la eternidad. Lo importante es que nosotros apoyamos el plan de Dios, que es un plan de humanización. Si el hombre se acerca a Dios, lo va a cambiar. El hombre es tanto más hombre cuanto más se acerca a Dios.